Bueno, ahí arrancó. Ahí si se mueve, pasa algo, ahí le he ajustado. Bueno, más que quede ahí. ¿Te parece? ¿No te rompo mucho la bola? Ahí está grabando, ya empezó. ¿Cómo está con Señores, bueno, les queremos contar que una vez finalizada la exposición, en la mesita van a estar a disposición del público y además el autor va a estar charlando con ustedes y filmando los micros. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Siempre tan buena. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Estamos muy contentos realmente por que en esta oportunidad la literatura nos una a estos tres amigos que estamos acá sentados. Una idea de Esteban de llamarnos a Willy, el doctor, disculpen lo presento, el doctor Guillermo Truman, para mí va a ser Willy, y el doctor escribano Esteban García, para mí la nona, disculpen. Yo el que habla, el licenciado Mar Valenzuela, Duende. Acá estamos la nona, Duende y Willy, presentando un libro que realmente fue un sueño. Quizás siempre pensamos en escribir y ver la realización que hizo Esteban con este libro. Ya entrando más en el tema, agradezco también que está la familia de la nona, está Rodolfo García, que tiene mucho que ver con esta pasión por la lectura que tiene Esteban, y me trae muchos recuerdos de, por ejemplo, ir a la casa de Esteban era entrar a una biblioteca, era una cosa impresionante la cantidad de libros en tantos idiomas que maneja el Rodolfo querido, don García querido, ¿no? Y Dora también, que tiene sus lecturas, así que completaban una casa donde tenían libros de todo tipo, donde se mezclaba la realidad con la ficción. A Esteban siempre le gustó mucho más la ficción, siempre peleamos un poquito por eso, pero en el buen sentido, y siempre ha habido lectores, ¿no? También de esa cuna ilustrada, también la tenemos a Elenita García, también funcionaria y una gran carrera que está haciendo ahora en Formosa, que estoy muy feliz, y todos estamos felices por el éxito realmente de una familia maravillosa y ejemplar, porque una buena persona solamente sale del seno de una muy buena familia como es la de la familia García. De nada. Soy el amigo. Yo hice la pausa para aplaudir. Estoy acostumbrado a aplaudir. Tanto para estar acá como para estar en los medios tenemos que tener un poquito de ego, ¿no? Y nos gusta que nos aplaudan, que nos mimen un poquito, ¿no? Algún tipo de necesidad de cariño necesitamos lo que estamos agarrando un micrófono o atrás de una cámara o delante de una cámara, ¿no? Que la aprobación constante. En este sentido, Esteban se transformó en un gran demiurgo, ¿no? En un gran creador de un mundo conocido por nosotros, ya hablando más del libro, de la última vez, de mi querido amigo Esteban Mario García, en donde se refleja mucho de lo que él vivió, y tampoco tan así, pero es la capacidad del autor, ¿no? De adquirir y de combinar esos elementos dentro de sus lecturas, que sí, evidentemente tiene García Márquez en la vena, ¿no? Se nota hasta en la cadencia de los párrafos. Ustedes, cuando lo puedan leer, lo puedan administrar al libro, lo puedan degustar, van a sentir que hay algo marquesiano, hay algo latinoamericano muy importante. No asimilar Kundera como dijiste en la entrevista, no lo vi a Kundera en este libro. Kundera es un autor que nos gusta a nosotros también, pero que es más anticlasicista, digamos. El libro tiene una estructura clásica, tiene introducción, nudo, desarrollo y final, aunque con un manejo, como él lo dice muy bien, en 3 tiempos históricos que están muy bien delimitados, ¿no? Muy difícil de construir algo para que salga una horita, les puedo decir, casi perfecta. Lo veo mucho, tiene mucho de la novela negra también, mucho de las novelas, tiene mucho de esas novelas reducidas que quizás leíamos en los D'Artagnanes o en los Tony, que venían reducidos los libritos, alguna novela con cómic, porque es muy visual el libro, está hecho para una película, así que invito a sus secretarios a ver si ponemos a la primera película formoseña con la última vez. Es un thriller fantástico.
Sebastián Bano hizo una historia novela, no sé, de Garaña, un chico con un sello. Pero no, también nos animamos a hacer cine, no se preocupe. Lo que sí le digo es para trabajar un guión impresionante, no sé si tuvo la oportunidad de leerlo completo. Ajá, pues, bueno, quizás puede dar unas palabras después también para ir sobre el tema específico. Y bueno, no me quiero extender demasiado en el tiempo, los quiero agradecer realmente, gracias a Ricardo Fisch también por estar acá, gracias a todos realmente acompañar esta reunión de amigos que nos gusta la lectura y ver plasmado en un libro, verlo impreso, no por más que estamos en la era digital, leerlo en el impreso no es lo mismo que leerlo en la tablet, la calidad de llevarlo a cualquier lado, eso es realmente muy importante en el libro. Bueno, realmente estoy muy contento de esta presentación y quiero dejarlo con el otro presentador, que es el doctor Truman Willy, a ver con qué nos sorprende. Muchísimas gracias. Bueno, después de esta introducción difícil sorprender a la gente, la verdad que esta etapa de nuestra vida es una concreción de un sueño colectivo y la verdad que después de haber pasado tantas cosas juntos, Lola entiende, es como que todos realizamos este sueño, es como que todos hoy nos recibimos de algo gracias a un amigo y si es un libro, lo que nos une, acá estamos los de siempre y los que queremos permanecer al lado de él en todas sus realizaciones. Y la verdad que es emocionante ver que la gente lo acompañe, lo apoye. Para mí es muy importante tener un amigo así. Siempre me marcó, siempre me alentó a seguir. Y creo que parte de mis logros son parte de los suyos y yo siento los suyos así también conmigo. No me queda más que leer una pequeña biografía que me pasaron acá. Bueno, el nombre desconocido. Es muy chiquita, yo le agregaría algunas cosas. Esteban Mario García, nacido en 1972, vivió su infancia, y esta parte le gusta, en la localidad de Palo Santo, provincia de Formosa. Él siempre nos contó muchas anécdotas y mucho lo marcó esa vida en el interior. Y cuando por ahí recorremos el país, él habla de Formosa con una cadencia al interior que no la tenemos nosotros. Entonces, también esa parte habrá sido muy importante en su vida. Después vino a la capital y realmente conoció el mundo. Se volvió un citadino. Bueno, cursó sus estudios secundarios en la capital, se recibió de escribano público nacional en la Universidad Nacional Nordeste en 1999 y posteriormente de abogado en la misma casa de estudios en el año 2007. Desde el año 2000 trabaja en el gobierno de la provincia de Formosa desarrollando su actividad profesional en el ámbito privado. Lo último que digo, le agradezco mucho a los padres de Esteban porque la concreción de él es gracias a ustedes y me consta porque fueron años difíciles que nunca perdimos la oportunidad de reírnos y de seguir soñando. Y esta parte es la que empieza a concretar nuestro sueño. Entonces estamos muy felices, realmente emocionados. Y no quiero seguir hablando porque se me va a quedar la garganta. Muchas gracias. Bueno, después de mis lujosos comentaristas, voy a empezar por supuesto, los agradecimientos. Gracias, Freddy, gracias a vos, a tu fuerza, que yo conozco desde hace muchos años por haber compartido altas horas de la noche en la privada del Ministerio de Economía, y yo te reconozco como un luchador por la cultura. Un luchador por la cultura, y seguramente los distintos logros culturales oficiales que tiene la provincia te deben mucho a vos, y por supuesto el gobierno de la provincia, que siempre está atrás apoyando con logística, con todo lo que vos sabés muy bien que significa
porque claro, uno lo ve terminado y lo ve lindo y aplaude, pero yo sé que atrás de esto hay muchísimo trabajo, muchísimo de todo, de tu equipo. El que ha estado ahí en la cocina sabe lo que cuesta cocinar, así que bueno, yo voy a iniciar mi presentación. Me obligan ellos dos, haciendo referencia al pasado de amistad que tengo con ambos. Cuando Willy decía que se recibió de escribano en la Universidad Nacional Nordeste, ¿no es cierto? Yo recordaba que fue en gran parte de mi carrera junto con él, y con esto voy a terminar porque si empezamos a contar cosas, hay algunas que no se deben contar y además sería muy largo. Y con acá el amigo Duende, que es un compañero de toda la vida, de todos los aspectos de la vida, de los culturales, de los nocturnos, diurnos, tererés y otras bebidas, así que estoy muy feliz de que hayan sido ellos dos los que hayan tenido la deferencia de presentarme en esta ocasión. Bueno, voy a iniciar tratando de ser breve, por supuesto, recordando la frase de mi padre, que siempre me decía que cuando uno va a dar un discurso tiene que cumplir 3 reglas. La primera, tener algo que decir. La segunda, decirlo de una buena vez. Y la tercera, sentarse. En este caso yo ya estoy sentado, así que voy a tratar de ser breve. Voy a expresar con unas palabritas un párrafo que me gustó mucho del escritor español Carlos Ruiz Zafón en su novela El juego del ángel, cuyo protagonista es un escritor. Es una frase que refleja en cierta manera lo que tal vez el resto de los escritores pasemos por esa situación, ¿no es cierto? Y dice así: un escritor nunca olvida la primera vez que acepta unas monedas o un elogio a cambio de una historia. Nunca olvida la primera vez que siente el dulce veneno de la vanidad, como decía acá el amigo Valenzuela, en la sangre, y cree que si consigue que nadie descubra su falta de talento, el sueño de la literatura será capaz de poner techo sobre su cabeza, un plato caliente al final del día y lo que más anhela, su nombre impreso en un miserable pedazo de papel que seguramente vivirá más que él. Un escritor está condenado a recordar ese momento porque para entonces ya está perdido y su alma tiene precio. Bueno, más allá de no pretender vivir de esto, coincido mucho con esa pequeña cuota de vanidad. No hay por qué soslayarla. Es lindo ver el nombre de uno impreso en el papel, saber que alguien lo lee y que puede generar en él algún tipo de vivencia que incluso no sea tal vez la que el escritor está esperando lograr. Tal vez uno escribe pensando en una cosa y el que lo lee sintetiza esa información y consigue otra cuestión que se forme en su entendimiento, ¿no es cierto? Y por supuesto el tema de que nunca uno va a olvidar el momento en el cual puso por primera vez su firma y lo vio ni hablar cuando lo ve impreso. Y esto lo digo tal vez porque me he encontrado con mucha gente que dice: a mí me gustaría escribir. Háganlo, es lo más lindo que hay cuando te llega el librito, es espectacular, es un momento que uno nunca va a olvidar y tampoco va a olvidar nunca momentos como este, ¿no es cierto? Bueno, esto es el resultado de toda una vida de estar rodeado de libros. Desde que yo nací tengo el recuerdo de estar rodeado por esa gran biblioteca en mi casa. Así que, aunque sea por ósmosis, me tenía que entrar la pasión de la lectura, no digo la escritura porque... una vez, a mí siempre me gustaba leer. No tiene mucho glamour, ¿no es cierto? Con que empecé a leer las revistas de fantasía, D'Artagnan, el Tony, Intervalo no, porque era de amor, y Pepe Sánchez. Bueno, tenemos... Y Nippur era donde tener razón, y Nippur era otra revista. Entonces leí eso al comienzo y después empecé a leer esa colección Villiquen que venía con cuentos extractados de Julio Verne, de Stevenson, qué sé yo, todo,
Viaje al mundo en 80 días, La isla misteriosa, librazos, ni hablar Moby Dick, todo ese tipo de libros que fueron Sandokan de Emilio Salgari. Los Dumas un poquito más ya evolucionados, costó un poco más leer eso, amigo Fabián. Y hasta que un día vino mi papá, yo no recuerdo exactamente la edad que tenía, y me trajo un libro así de grueso que se llamaba El piloto sin piernas, nunca me voy a olvidar, de un inglés, Paul Brickhill, una historia verídica. Y me dice papá, porque no tenía figurita, ¿no es cierto? No tenía una sola figurita, ni en la tapa tenía figurita. Me dice papá, mira, si sos capaz de leer esto, nunca más vas a dejar de leer, me dijo. Y fui capaz. Así que a partir de ahí ya no le tuve miedo a nada, porque era un libro muy grande, muy de gente mayor, y no sé, 10 años, una cosa así, 11, no sé. Y a partir de ahí fue un continuo leer, ¿no es cierto? Incluso con los intervalos que tuvimos en la vida, nosotros hemos ido por todos lados con mis padres y siempre hubo un libro, ¿no? Nunca me voy a olvidar, en 33, en la ciudad de Uruguay, de donde pertenece mi madre y toda mi gran familia uruguaya, en lo de una tía, donde estaba viviendo yo, había un libro así gigantesco que eran todos los cuentos de Anton Chekhov, el ruso, o sea, terrible. Me lo leí entero, no sé, creo que solamente yo lo leí, fui el único, muy bien, muy famoso, y me encantó leerlo, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de ahí he leído de todo, García Márquez, Gustavo y señora, Vargas Llosa. Tengo grandes recuerdos de todos los libros de García Márquez, grandes recuerdos de libros de Vargas Llosa, de Germán Hesse, esa trilogía, Siddhartha, Demian y El lobo estepario, que lo tenía mamá en un solo libro, los tres juntos. Ni hablar del proceso de Kafka, la metamorfosis. Bueno, podríamos estar todo el día, ¿no es cierto? E incluso también El gato pardo, incluso también hemos mechado esa lectura seria, si se quiere, con una lectura que no deja de ser seria, y cuando uno ve las cifras de lo que han vendido se pone muy seria, como Stephen King, ¿cómo se llama? Frederick Forsyth, John le Carré, todas esas lecturas de la época de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, con la cual uno, Robert Ludlum, Smiley, bueno, todas esas lecturas que hacían que uno lateralmente absorbiera la ideología occidental del momento, ¿no es cierto? Porque yo en casa tenía la del otro lado con mi papá. Entonces yo le discutía basado en Robert Ludlum, en John le Carré, y bueno. Y una vez que también empecé a leer el tema de los escritores políticos argentinos, no puedo dejar pasar a lo que a mí me parece, seguramente soy injusto y además por ignorancia no haberlos leído a todos, que son Sarmiento y Jauretche, ¿no es cierto? Las dos antípodas tal vez del pensamiento político argentino, si bien es cierto que son épocas distintas, pero tanto las onceras de Jauretche como el Facundo de Sarmiento son obras fundamentales, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de ahí es que yo puedo decir que para mí la lectura es algo fundamental que nosotros ya tenemos incorporado, pero que me produce una gran satisfacción este tipo de eventos que organiza el gobierno, porque fomenta la lectura en el papel impreso. La lectura en el papel impreso, incluso en la tablet, pero leer la letra, digamos. Eso tiene una importancia vital, porque contiene un elemento que el resto de los medios audiovisuales creo que no tiene, y que es la imaginación. Pone en juego la imaginación, ¿no es cierto? Lo audiovisual ya viene hecho, los jueguitos ya están, la película ya está, hay que leerla y no la entiende,
pero la lectura en el medio que sea promueve la imaginación, logra que el lenguaje de una persona se expanda, logra que uno escriba bien, que no tenga faltas de ortografía, sin ni siquiera saber las reglas. Con solo leer uno ya empieza a escribir mejor, y eso también es una enseñanza que me dieron en mi casa, ¿no es cierto? Y hay algo que yo siempre repito como una muletilla: uno puede ser el tipo más inteligente del mundo y tener una sensación de que tiene una gran idea. Ahora, si no tiene las palabras para expresar, eso queda en eso solamente. Y el lenguaje, sin lenguaje, no hay manera de expresar lo que uno realmente quiere exponer como idea, sea valiosa o no. Pero incluso la forma de exponer las cuestiones siempre es importante, porque tal vez uno no esté diciendo, tal vez en este caso, nada importante, pero cuanto mejor lo diga, mejor, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es una manera de expandir la mente, y el ser humano, cuando expande la mente, cuando expande el lenguaje, cuando expande la inteligencia, se libera. Es mucho más difícil encadenar a una persona que intelectualmente ya tiene un vuelo más importante que con el que nació, ¿no es cierto? Y es para eso está la educación, y es necesario, por eso, y reitero lo de los eventos, formar lectores, porque, digamos la verdad, yo a veces escucho exposiciones enteras hablando de los libros. Ahora, hay que hablar de los lectores. Sin lectores no hay libros, y a los lectores hay que formarlos, y hoy en día está cada vez más difícil, a pesar de que uno entra a las librerías y está lleno de libros. Ahora, no sé si esos libros tendrán la misma cantidad de lectores siempre, si habrá más lectores que antes, pero con el bombardeo que hay en contra, entre comillas, no es en contra, sino que es más fácil simplemente, de la literatura escrita, va a tender, es una lucha dura, y hay que lograr avanzar y triunfar en eso, ¿no es cierto? Entrando al tema de mi libro en particular, yo debo decir que siempre, o hace bastante tiempo, yo he escrito cuentos. Escribo cuentos, incluso Freddy hace mucho te di un par de cuentos, y acá los amigos míos, los pocos que se les han animado, han tenido que soportar algún que otro mail raro que llega con un cuento y se han animado a leerlo, ¿no es cierto? Y justamente uno de esos cuentos, que se llama Atardecer, al cual escribí cuando nació mi hijo, es un cuento que de pura inspiración cuando nació mi hijo. El que lo lea va a decir: este está loco, porque no es precisamente un cuento amable, pero nació de la inspiración. Cuando nació mi hijo estaba evidentemente sentimentalmente tocado bueno, y pasa, claro. Y eso me gustó, me pareció que me quedó bien. Escribí unos cuantos más, y después vi, repasando así los concursos de cuentos, y vi el concurso de cuentos Osvaldo Soriano, un autor que también me lo olvidé, pero un autor que me gusta mucho, especialmente por el tema de no ser un autor reconocido por la academia. Y decía 30 años de democracia, de la Universidad Nacional de La Plata, y permitía enviar el cuento por correo electrónico. Entonces agarré y puse Atardecer, tenía varios para poner, pero Atardecer lo puse por una cuestión de extensión. Piden hasta 4.000 caracteres, o pedían 4.000 caracteres, no palabras, caracteres. Entonces lo mandé a Atardecer. Pasó un tiempo y me llegó un correo electrónico que me encargué de repartir también entre todos mis amigos, donde decía que había quedado finalista entre los 30 mejores cuentos de 400 más o menos que se habían presentado. Bueno, eso fue el año pasado, en agosto más o menos. Eso me dio un espaldarazo terrible, y entonces acometí un viejo desafío que yo tuve de escribir una novela, porque yo siempre digo, y le digo al que me quiera, al que me soporte, digo: yo, amigo, me pones 8 horas, 10 horas, 12 horas, un día tranquilo, yo un cuento te hago. No sé si será bueno o malo, pero un cuento te hago. Lo que yo nunca, siempre tuve dudas a ver si era capaz de escribir una novela. Era tan lego en el asunto que para escribirla agarré la Wikipedia y dije: a ver, ¿pero qué es novela?
¿Cuántas páginas tengo que escribir para hacer una novela? Yo quería hacer una novela. Entonces la Wikipedia dice 60.000 palabras o más. Entonces yo dije, bueno, voy a escribir 1000 palabras por día, en 2 meses lo hago. No fue tan así. La novela me llevó 4 meses y seguramente, no sé si quedó alguno de los otros escritores acá que estaban, no sé a qué se dedican, pero si uno tiene otra actividad, o sea, es difícil, porque uno termina su horario laboral y recién ahí puede escribir, tanto al mediodía como a la noche. Así que yo terminaba de trabajar a la 1 más o menos y me ponía a escribir hasta las 3 de la tarde, una cosa así, y a la noche, a partir de las 8 de la noche, escribía hasta las 9 y pico. Y soy tan estructurado en algunas cosas, que hacía 500 palabras y decía, le faltan 500. Y así lo fui haciendo, ¿no es cierto? Y así todo logré hacer una estructura, creo que no es lineal, o sea, el que lo leyó sabe, no es lineal, es un libro que va, que viene, que se compone de 3 tiempos, como dijo acá Omar, en la vida del protagonista, desde un chico inocente de pueblo, donde ahí pongo un poco de la vivencia palosanteña que según Aga Truman tanto me marcó, y tiene razón. Ellos se me burlan a veces cuando estamos por ahí divirtiéndonos en alguna costa cercana acá al frente, y yo empiezo a divagar con mis historias palosanteñas y me dicen que es todo mentira, que yo nunca viví ahí. No me creen mucho. Pero es verdad, escribí ahí. Claro. Y ¿cómo se llama? Bueno, es la vida de ese muchacho, su transformación a medida que pasa el tiempo por las vicisitudes que le tocan vivir, una amistad. Él tiene una familia, dicen que hay que ser lo menos autobiográfico posible, así que la familia de él la puse totalmente distinta a la mía. El carácter de él lo puse distinto al mío. Tano Rossi. El hijo, y claro, el Tano Rossi es el padre. Y su transformación por las circunstancias que le tocan vivir en esa juventud, que se da en el marco temporal de los años 70 en la Argentina, ¿no es cierto? Y las dificultades que entrañaba en esa época vivir en este país, y teniendo también como una idea de fondo, o lo que me dio la idea, la tragedia que sufrió Formosa en el 75, ¿no es cierto? O sea, uno no puede dejar de trazar una idea o un paralelismo de que se me ocurrió de ahí. Así que él sufre eso en su infancia, toma una determinación que lo marca para el resto de su vida, se va, empieza su vida universitaria, también discurre, no quiero contar mucho porque le suceden algunas cosas, y después llegamos ahí sería su etapa de juventud madura, ¿ya? Cuando entra a la madurez, y después tenemos la etapa actual, entre comillas, del libro, donde se desarrolla lo que es la última vez, ¿no es cierto? Que es su última vez en su trabajo, en el trabajo que él ha llevado adelante toda su vida, y que es la de ser un asesino. Al comienzo por circunstancias de la vida y al final a sueldo. Entonces esas son las 3 etapas de la vida del muchacho, que ya no es un muchacho después, y que se van cruzando. Y creo que logré mínimamente al final enlazar todas las historias y se conviertan en una sola, lo cual que creo que cierra, según acá Willy, es medio tarantinesco el libro. Ojalá, ojalá. Creo que al final cierra la historia, y el que lo lee, lo que me dijo Freddy, todos los 15 o 20 que lo han leído me han dicho lo mismo. Se lee de un tirón, y eso a mí me llena de orgullo, porque una vez leímos acá con Valens en un artículo de Página 12, José Pablo Feynman, ante la muerte de no sé qué cineasta de esos aburridos italianos. No era italiano, era Ingmar Bergman, pobre. Está muerto ya, así que no se va a enojar si yo le digo que era aburrido. José Pablo Feynman hace un artículo muy, muy interesante que se llama El prestigio del tedio.
y se basa el prestigio del tedio el título en una frase de Borges. Le preguntaron una vez a Borges, dice Feynman, ¿por qué el género policial no goza del reconocimiento que sí gozan otros géneros, ¿no es cierto? Entonces el viejo, que siempre fue ácido, le contesta, porque no tiene el prestigio del tedio, lo cual es una respuesta matadora, brillante. Y entonces yo siempre digo, ojalá nunca me toque escribir algo que tenga el prestigio del tedio. A mí no me gusta. He leído un montón de cosas tediosas, pero no me gustaría escribir algo tedioso. Y bueno, entonces se supone, o por lo que me han dicho, que tedioso por lo menos no es. Incluso hace poco he tenido una alegría, ya que estamos entre amigos, de que otro amigo mío le dio el libro a una crítica literaria, de esas que trabajan para las editoriales en Buenos Aires. Y me transcribió, él me mandó los mensajes que le mandó esta chica, la cual me aclaró no es muy dada a prodigar elogios, y la verdad es que me deja muy contento lo que dijo, y todavía no le había leído el final, y yo le tengo mucho fe a mi final, al final del libro, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahora voy a elegir para leer una parte que creo que no hace, es un capítulo que yo intercalé y que no devela el misterio, si es que lo hay del libro, que es cuando mi personaje se llama José Rossi, ¿no es cierto? Pero en realidad su verdadero nombre es otro, así que es la parte donde él devela su nombre, de dónde venía su nombre. Creo que no estoy vendiendo nada del misterio que tenga el libro, y es, como dijo acá Duende, ¿cómo se llama? Es el capítulo más que yo lo relaciono con García Márquez. Me salió medio García Márquez en la idea, ¿no es cierto? Ojalá, con todo el temor de decir, acá creo que está, lo había marcado, pero acá. Así que voy a leer ese capítulo antes que se nos duerman todos, dice acá Willy. Y bueno, el capítulo es el capítulo 19. Bueno, casi se van a comer el... Bueno, yo ya les dije que era un asesino, así que... La mañana del día en que el asesino iba a salir del capullo de muchacho inocente que todavía a duras penas lo envolvía, José Eduvigis Rossi, así se llama, amaneció rememorando a su abuelo Giuseppe. No solía hacerlo con asiduidad, ya que en los pocos años que convivieron en este mundo, el abuelo fue un personaje poco frecuentado por el niño. La razón era muy simple: el viejo italiano estaba loco de remate. Había llegado muy joven a la Argentina a fines del siglo XIX, en plena propaganda inmigratoria de la generación del 80. Traía la cabeza llena de ilusiones de trabajo duro y prosperidad fulgurante. Solo lo primero encontró. Después de los primeros días en que lo mantuvo el Estado, fue lanzado sin miramientos a buscar trabajo entre los ricos hacendados que poblaban la provincia de Buenos Aires. Trabajó como peón de estancia en las peores condiciones imaginables para aquellos años, y orgulloso como era, no soportó el maltrato de los patrones que le daban órdenes que trataba de traducir desde el incipiente castellano que iba chapurreando mientras convivía con españoles y criollos pobres. Por lo general los insultos pasaban de las palabras y recibía rebencazos y patadas a los que correspondía, hasta ser reducido y estaqueado como revoltoso. El cepo no fue ajeno a su vida en aquellos primeros años. Tiempo después se lanzó a la aventura de conquistar el norte argentino, atraído por la promesa de conseguir una porción de tierra propia que le permitiera independizarse. Nuevamente cayó en la trampa y terminó trabajando de hachero en el impenetrable Chaqueño, a las órdenes de una empresa inglesa que se dedicaba a la extracción y tratamiento del quebracho colorado.
Si la vida de peón de estancia le había parecido dura, de repente se convirtió en un buen recuerdo cuando tuvo que lidiar con la tarea de voltear los pétreos árboles que crecían orgullosos en medio del calor agobiante que dominaba el monte, que parecía extenderse hasta los confines mismos del universo. Cuando estaba por pegar la vuelta con los miserables pesos que le quedaban de sus pagas mensuales que nunca llegaban a tiempo, conoció a la que sería la abuela de José. La mujer atendía uno de los almacenes donde la empresa les proveía a sus obreros la mercadería necesaria para su subsistencia, descontándoles de los ya magros salarios su precio, que siempre superaba la media normal que hubieran pagado los desafortunados hombres si los hubiesen podido comprar en el pueblo. La vida en el obraje les hacía imposible visitar seguido los poblados, por lo que no les quedaba otra opción que aceptar la explotación que limaba sus ingresos. Anastasia, así se llamaba, era una muchacha en cuyas facciones dominaba la raza española, que se había ido imponiendo con el paso de los siglos de la colonia, pero que mostraba aún leves rasgos aindiados que certificaban alguna cruz ancestral. De corta estatura y ancas generosas, cautivó de inmediato al ya no tan joven muchacho europeo, cuyas únicas oportunidades de tocar a una mujer se reducían a infrecuentes visitas a los piringundines lastimeros que florecían en los pueblos más grandes de la zona. El comienzo de la relación no fue auspicioso para el muchacho. La ley de la oferta y la demanda regían el mercado sentimental de los obrajes y las pocas mujeres tenían festejantes a montones, lo que por supuesto las hacía sentir codiciadas, elevando así el techo de sus pretensiones. Con la fe irracional que produce el amor, insistió el italiano hasta conseguir de a poco pequeñas señales que le irradiaron esperanza. El noviazgo duró un par de años, vigilados de cerca por la madre de la muchacha, que no dejaba solos a los jóvenes en ningún momento, y casi por una decantación natural de sus deseos, llegaron a la conclusión de que debían casarse. Con renovados bríos emprendedores, Giuseppe Rossi convenció a su señora de abandonar el obraje y probar suerte en las industrias madereras del extremo norte del país. Con casi nada en las valijas, viajaron a instalarse en un caserío perdido del territorio nacional más próximo al Paraguay. ¿Te suena? Donde luego de años de sufrido trabajo de ambos, lograron levantar la casita de ladrillos de adobe que sería el hogar donde se iba a criar el padre de José. El amor y la vida conyugal le quitaron las ganas de volver a emigrar al muchacho. Lo que no lograron sacarle fue su odio hacia la Argentina. Odiaba al país que le había insuflado ánimos para dejar su tierra natal y venir a probar suerte, para luego dejarlo tirado a merced de todo tipo de explotadores. Desde chico, Giuseppe tuvo grandes aspiraciones con respecto a su vida, y la estentórea mediocridad en que se había convertido le hacía sentir el peso del fracaso sobre sus hombros. Tuvieron un solo hijo. Los vecinos del poblado siempre supusieron que esa circunstancia, extraña por aquellos años, se debía a alguna enfermedad que le había quitado la capacidad de concepción a Anastasia. Pero en realidad fue Giuseppe el que no quiso darle más hijos a esa tierra que lo había engañado. A medida que pasaron los años, su carácter díscolo fue trocando en una incipiente locura, que con los años se hizo completa. Anastasia lo cuidó hasta sus últimos días, pero el físico del viejo europeo demostró ser mucho más fuerte que su mente y la sobrevivió varios años, quedando al cuidado de su único hijo. No fue fácil para el padre de José convivir con la pesada carga que le había dejado su madre al morir. El anciano demente era muy complicado de manejar y más por obligación moral que por amor filial se hizo cargo de él. Resignado, supo que no tendría más remedio que cuidarlo hasta que lo dejara seguir con su vida. A pesar del esfuerzo que le insumía su padre, el Tano Rossi consiguió un trabajo en la recientemente creada municipalidad y se casó con una descendiente de paraguayos que vivían en el lugar. Trasladó a su padre a una habitación que construyó en el fondo del terreno y su mujer lo ayudó a mantener con vida al viejo. Cuando la madre de José quedó embarazada, Giuseppe, en un febril intervalo lúcido, le rogó al hijo que como última y única voluntad le pusiera de nombre José Eduvigis. Un compañero de trabajo en la carpintería que le había dado sustento a sus últimos años de cordura, le había contado la crónica del héroe arquetípico del país vecino, que había destrozado él solo a todo el ejército argentino en la batalla de Curupaytí. Nunca olvidó su nombre, José Eduvigis Díaz, el general.
Pese a extraviar su sensatez, el viejo italiano jamás olvidó esa historia y convirtió al general paraguayo en su héroe personal. Fantaseaba continuamente con la batalla y llegó incluso a armar una barricada de tablones de madera en el patio de la casa. Simuló atrincherarse en ella para resistir los embates del general Mitre, que se había transformado en su principal enemigo, y alcanzó a disparar 2 tiros de revólver con el cual su hijo se pegaría un tiro años más tarde. Van acá. Al Tano Rossi le costó un par de horas convencer a su padre que los atribulados policías que habían venido a investigar el origen de los estruendos no eran soldados de su odiado rival. Su fascinación con el vencedor de su odiada Argentina lo había llevado a la súplica que dio origen al nombre de José. Hijo y nieto convivieron pocos años en la propiedad que ahora era del padre de José. Pero el abuelo, a pesar de su demencia, siempre sintió predilección por ese pequeñuelo que no le hacía mucho caso, pero que llevaba el nombre de su campeón. En algunas ocasiones salía desnudo de la pequeña pieza que protegía el ocaso de su vida y gritaba a viva voz